Las elecciones del fin de semana pasado reconfiguraron el mapa político del país como nunca antes, al menos desde el retorno a la democracia. Algunos hablan de un terremoto y otros derechamente de un tsunami político. Partidos que arrojaron las votaciones más bajas de su historia hasta la irrupción de otros que pusieron a los suyos en puestos claves también por primera vez. Y la elección de una gran cantidad de independientes que nunca habían postulado a un cargo público. Un avance, a juicio de algunos analistas, de las fuerzas de cambio. Un importante avance de las fuerzas transformadoras, yo diría incluso de la izquierda, ¿no? Para decirlo francamente. No un avance definitivo, pero es un avance muy importante, ¿no? Y se hace a propósito de el castigo electoral que sufren los partidos de la concertación, básicamente la derecha. Porque al final del día se dio cuenta de una realidad, de un cambio del país, donde hay un cuestionamiento de la estructura social y política y donde los independientes aparecen como tienen que estar en el escenario político, en la toma de decisiones, con un proceso tan importante como es la Convención Constitucional. Las demandas populares tienen que estar expresadas y muy contento por eso. El temor de que, ante la escasa participación ciudadana, la derecha no solo sacara un tercio de los constituyentes, sino que quedara sobre-representada, cundió entre mucha gente. Yo era de los que pensaba y tenía mucho temor, de hecho ayer cuando había muy poca gente votando en el transcurso de la mañana, tenía mucho temor de que se cumpliera la tesis de que si votaba poca gente, las fuerzas transformadoras a las que yo adhiero tenían menos opciones de elegir liderazgo, ¿no? Representantes. Toda la mañana, el sábado, viendo los resultados, viendo según lo que yo veía o apreciaba que iba a haber poca participación, y de la poca participación derivando lo que todos estaban concluyendo de que iba a estar sobre representada la derecha, ¿no? Que ese era el gran temor en cuanto a lo que esperábamos de un cambio, verdadero cambio constitucional hacia una nueva constitución, es decir, que por lo menos no se aseguraran un tercio que impidiera todos los cambios. La irrupción de los independientes sorprendió a todo el mundo. De hecho, los analistas que publicaron sus estudios en los medios tradicionales apenas les daban, como máximo, 10 representantes. No era esperable el resultado impresionante de los ciudadanos independientes, ¿no? Que no adscribieron a los partidos, pero que eligieron aún así liderazgos transformadores, aún así. El 90% de los independientes que postularon y que fueron electos en Chile, en todos los lugares, e incluso en concejalías, son independientes con vocación transformadora, y eso es muy importante. La ciudadanía valora el recambio generacional, la irrupción de nuevos rostros y muy especialmente de aquellos que nunca han militado en partidos políticos. Hoy día se valora mucho el recambio generacional, el recambio de políticos en distintos estadios de nuestro país. Y creo que claramente anoche se demostró con bastante fuerza que el camino va en ese sentido. Y por tanto creo que la política tradicional ha comenzado a tener un giro profundo y que claramente en adelante no vamos a ver las mismas maneras de hacer política aquellos que quieren todavía perseverar en esta actividad. La derecha sufrió una gran derrota y en ese sentido fue la propia senadora por Tarapacá, Luz Ebensperger, quien lo reconoció sin ambajes. Bueno, yo creo que efectivamente lo que pasó en las elecciones del día de ayer, tanto en la región como a nivel nacional, para el sector que yo represento, fue una gran derrota. Ahí no hay dos lecturas, nosotros sufrimos una gran derrota electoral, y eso, claro, hay que buscar, ¿no es cierto?, las causas, hay que hacer autocrítica, hay que ver cómo este sector recupera la confianza de la ciudadanía, que yo creo que no existe otra manera de recuperar eso que trabajando. En relación al candidato constituyente que llevó la UDI en Tarapacá, Felipe Hübner, la senadora Ebensperger señaló: yo creo que él sacó, para el poco tiempo que hubo de campaña y todo lo demás, una muy buena votación, ¿no es cierto? Si sumamos ambas listas, están también cerca del 19 o 20%,
bajo para nosotros, pero refleja la votación del sector en las otras elecciones. El senador aquí insistió con candidatos que claramente no respondían ni siquiera las más condiciones básicas para ser candidato: conocer la ciudad, conocer el terreno, tener vinculación. Mira, el nacimiento puede ser algo que pueda ser claramente superado, pero de ahí a tener arraigo. Claramente este señor llegó a la región pocos días antes de empezar la campaña y obviamente queriendo con una campaña con muchos recursos instalarse como representante de la región. Eso es una bofetada al regionalismo, una bofetada al localismo, y por eso se castigó fuertemente. Lo que va a hacer esta convención es escribir la futura constitución, nuestra nueva constitución, que va a regir los principios de nuestro país. Para eso tú no requieres que una persona sea o no sea de una región. Tú lo que prioritariamente es importante, sí, pero no es prioritario. Lo prioritario, al menos desde mi punto de vista, es las capacidades, el conocimiento, el que de verdad represente las ideas, los valores y las libertades en las que nuestro sector cree. Para el diputado Rubén Moraga, hay que entender que Chile cambió y el país no será el mismo de aquí en adelante. Se necesita una mayor maduración de todos los sectores políticos, entender que Chile efectivamente cambió y hay un nuevo concepto para un país que se nos viene, que tenemos que enfrentarlo con la perspectiva y la madurez suficiente para entender que hay una solicitud de un cambio real y de participación y de expresión nuestra como habitantes de esta república que se llama Chile. Por último, los analistas auguran cambios relevantes en lo que será la política en nuestro país a contar de los próximos meses. Y me da un indicio de lo que viene, ¿no? De lo que es la nueva política en Chile. Claramente lo que fracasó en las formas o la vieja forma de hacer política en Chile. Por cómo vemos la nueva constituyente, los 155 escaños, la gran mayoría son independientes. Bueno, ¿para qué hablar de la paridad, no? Yo creo que el cambio que va a haber en el Congreso va a ser igual o más profundo que el que acabamos de ver, porque sí, algunos representan eso que es la política tradicional, está ahí en el Congreso. A ellos sí que representan absolutamente la política tradicional. Ahí hay políticos y hay parlamentarios que llevan 30 y tantos años en el mismo escaño. Claramente ellos van a pagar el costo más alto y tengo la impresión de que ya lo saben y esta fue una advertencia profunda. Un escenario político que permanecerá en continuo movimiento, al menos en los próximos meses, donde las elecciones y las sesiones de los convencionales constituyentes irán marcando la pauta de un Chile distinto.